nos acompañan 3 profesionales. El miércoles que viene estaremos en una sintonía parecida, más desde el apoyo, a lo mejor la parte psicológica, el cómo volver al trabajo. Pero bueno, vamos a ir avanzando sobre estos temas, esperamos que nos acompañen. La idea es que sean dinámicas, que podamos conversar y que siempre algún profesional nos pueda asesorar y acompañar en esto de sacarnos las dudas. Por lo cual no vamos a ser tan estructurados, sí vamos a respetar ciertas lógicas que después Juan, otro compañero de trabajo, les va a explicar cuál será la metodología. En nombre del foro les agradezco la participación y bueno, los dejo en manos de Juan. Buenas tardes a todos, ya pasamos las 12. Como dijo Moni, muchas gracias por ser parte de este encuentro. Hemos tenido una muy buena convocatoria, así que esperamos estar a la altura de las circunstancias y de sus expectativas. Mi nombre es Juan Cabuto, soy parte de este equipo de educación del Foro Productivo. Mi rol en este caso va a ser un poco de moderador con respecto a los oradores. Les voy a explicar un poquito la metodología que vamos a utilizar. Tal como mencionó Mónica, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. La idea es que dure entre 1 hora y 1 hora y media. Van a hablar 3 oradores, ahí les voy a comentar un poquito los temas. Como verán, vamos a silenciar y mutear todos los teléfonos por una cuestión, los micrófonos por una cuestión de orden. Sí van a tener en el margen inferior el chat para ir haciendo preguntas que le quieran hacer a los oradores y se lo vamos a ir transmitiendo. Se va a dividir en 4 temas, en 4 etapas de 10 minutos cada uno. Al principio va a hablar el doctor Rodrigo Silveira, quien presento, él es gerente médico de la Oris SRL, es una empresa muy conocida que se dedica a promover organizaciones saludables. Por otro lado tenemos la consultora IBR, que es especializada en asesoramiento de higiene y seguridad, donde su fundador es el ingeniero Víctor Rey, que nos está acompañando y le damos la bienvenida, igual que el doctor, y a Gonzalo, que es abogado y forma parte de la consultora IBR. Los 2 primeros temas que vamos a tocar son las generalidades del COVID-19, cuál es su definición, cuál es el ciclo de vida, transmisión, acciones para el control de casos, epidemiología, dinamismo de la pandemia. Esto va a estar a cargo del doctor Rodrigo Silveira, que me ha pedido que lo tutee, así que no tengan drama en hacerlo. Luego vamos a hablar de la población de riesgo, del manejo de casos de la patología según la resolución 627/2020 del Ministerio de Salud. Ahí vamos a entrar en un pequeño impasse de preguntas que hagan ustedes. No dejen de hacerlas por el chat. Cuando pongan en el chat para todos, ahí yo voy a ir tipeando, así le preguntamos al doctor. Vamos a tratar de respetar los tiempos para luego pasar a los otros 2 temas. Cualquier duda o consulta que tengan técnica que no esté funcionando, micrófono, audio, me escriben por privado. Mi nombre es Juan Cabuto y todo el equipo va a estar en soporte de ustedes. Doctor, lo dejo a usted. Rodrigo, te dejo a vos para que puedas iniciar la charla. Bienvenido, bueno, doctor. Gracias por la presentación, gracias por tutearme, y gracias a todos los presentes. Realmente es un gusto que las empresas se concienticen y se interioricen en esto que es la salud ocupacional, la higiene y la seguridad y la prevención, que van a ser los ejes de las temáticas que vamos a tratar hoy. Yo personalmente, mi equipo y mi empresa estuvimos analizando cómo poder transmitirles a ustedes lo más importante de esta crisis sanitaria que estamos cursando, y se me ocurrió hablar primero de las generalidades del COVID. ¿Por qué hablar de las generalidades? Principalmente porque tenemos tantos medios de información que generan continuamente información que está de más o información errónea,
Entonces me pareció interesante poder comentarles qué es el COVID-19. Si me permiten, les voy a compartir una serie de diapositivas a manera de, no sé si se ve ahí, de cómo volver al trabajo durante la pandemia. ¿Qué es el COVID? El COVID es una enfermedad infecciosa que está causada por el virus SARS-CoV-2. Es importante saber esto, de que el COVID no es el virus, sino es la enfermedad, y que genera síntomas muy parecidos, muy similares a los que genera una gripe común. Estos síntomas, dentro de estos síntomas tenemos la fiebre, lo habrán escuchado, la tos seca, pérdida de peso. Se habló mucho de la pérdida de olfato y gusto, como que era una de las características principales. Esto no es así. Si bien hay una anomia, una disminución del olfato y del gusto, es uno de los síntomas. Explico esto porque muchas empresas clientes nos preguntan si es útil utilizar estos test de anomia dentro de el ingreso laboral. Esto, bueno, es un síntoma más, ¿no? No existe un tratamiento para esta enfermedad. Este tratamiento consiste, a ver si lo podemos llamar tratamiento, en las medidas de sostén de la persona que está infectada, y que en muchos casos terminan en asistencia mecánica respiratoria. ¿Qué quiere decir? Terminan conectados a un respirador, porque terminan haciendo un distrés respiratorio muy importante. ¿Cuál es el ciclo de vida del COVID? Desde el contagio, o sea, desde el primer contacto, existen aproximadamente, lo que se promedia son entre 2 y 14 días. Puede la persona permanecer asintomática por estar en un periodo de incubación hasta el día 14 desde el primer contacto. Esta transmisión se dio por diferentes causas. En un principio, si se acuerdan, se hablaba de la transmisión por contacto estrecho. ¿Qué era esto? Cuando se habló de contacto estrecho en los medios, se hablaba de gente que venía del exterior, que había efectivamente estado en los países que en ese momento se consideraban de riesgo. Por lo tanto, todas estas personas que venían de afuera habían tenido un contacto estrecho, se las tenía que analizar. Luego, y hasta la semana pasada en Córdoba, tuvimos transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria quiere decir que no necesariamente los infectados vengan de un contacto con alguien que haya venido de afuera, de los países que estaban como zona de riesgo, sino que eran personas que podían estar en contacto con mucha gente. Esto es un colectivero que esté en contacto, una enfermera, personal de salud. Pero a fin de la semana pasada, Córdoba, y por todo lo que pasó con diferentes instituciones de salud, ya tenemos, al igual que en Buenos Aires, en Chaco, en Rosario, una transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria es una transmisión en la que no se puede ubicar un nexo que nos permita saber en dónde ocurrió el contagio de esta persona. Es muy importante saber que estamos en transmisión comunitaria, sobre todo por todas las medidas que tenemos que adoptar a la hora de la vuelta al trabajo, y que las personas tengan que salir de su casa, que eso después lo va a hablar Gonzalo. Nosotros como empresa hemos creado un protocolo sobre cómo debemos proceder dentro de la empresa. Calculo que se puede aplicar a cualquier industria, a cualquier empresa, siempre y cuando se adapte a las actividades que tengan, que diferencia entre un trabajador que presenta sintomatología durante el trabajo, ¿sí? Y un trabajador que presenta sintomatología en la casa y que nos avisa. Es muy diferente el proceder y el protocolo que hay que tener entre un caso y el otro. Si tenemos un trabajador que esté en la casa y nos avisa, inmediatamente debemos disponer. Nosotros generalmente sugerimos realizar un control. Estos controles los hacemos de manera virtual con los empleados, con los colaboradores,
para detectar, se hace una serie de preguntas en un cuestionario en donde se indaga y se pregunta, ahí me dice Juan que me acerca el micrófono, se pregunta un poco más sobre la epidemiología. Es muy importante la epidemiología en estos casos para ver si tuvo algún tipo de contacto, si estuvo en el hospital, qué tipo de sintomatología está presentando. Por eso realizamos este primer contacto, que a manera virtual evitamos un contagio tanto al profesional como al trabajador. Y luego, si de ser positiva toda la epidemiología, el empleo tiene que estar 14 días en el aislamiento preventivo a la espera de nuevos síntomas. Otro caso muy diferente es una persona que se encuentra en la empresa y presente síntomas. Una persona que llegó medianamente bien a la empresa, que no se detectaron ningún tipo de síntomas en el ingreso, que eso también es importante, es necesario de que se lo aísle inmediatamente y se tenga en cuenta con qué trabajadores estuvo en contacto, porque también terminan siendo población posiblemente afectada. De esta manera es necesario aislarlo en un cuarto separado y bueno, que lo vea un personal de salud o derivado de personal de salud, siempre y cuando se tengan todos los elementos de protección personal para evitar el contacto. Por otro lado, también hay un teléfono que existe, particularmente acá en Córdoba, que es el 0810-222-1002, que es la línea de coronavirus para poder denunciar este tipo de casos. Ya las autoridades sanitarias evalúan si es necesario realizarle el test o no a la persona que estuvo en contacto. Otra cosa que por ahí la pasé muy rápido, es importante saber que tanto las personas que están incubando el virus como las personas que ya pasaron el periodo de incubación pueden transmitir y no necesariamente van a tener síntomas. Aquí genera esto la controversia entre dejar entrar a alguien que tenga temperatura, que tenga una temperatura normal, no necesariamente va a ser una persona que no esté en contacto con el virus. Eso es crucial. Yo me atreví a hablar en un pequeño documento que hicimos en la empresa, Laboris, es de una palabra que me parece importante, es el dinamismo. El dinamismo que está generando todo este caos. La enfermedad de COVID-19 es una enfermedad muy dinámica y no se sabe mucho, ¿sí? Si bien se está estudiando todos los días, periódicamente se generan nuevas sugerencias, nuevos boletines oficiales. A manera de ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en principio, no recomendaba el uso de barbijos para personas que se encuentren no sintomáticas, sino para pacientes infectados, pero hace unas semanas ya se recomendó el uso de barbijo y el tapabocas para toda la población. ¿Qué quiero decir con esto de dinamismo? Todos los casos deben ser analizados particularmente, no podemos generalizar y las medidas de prevención tienen que ser para todos por igual, ¿sí? En ese sentido, pero cada caso debe ser manejado particularmente. En un segundo punto, me gustaría poder transmitirles en base a lo que generalmente llega por parte de la gente de recursos humanos, que está muy interesada en el tema de los gerentes, y bueno, de la gente que maneja el personal, es quién puede volver o no puede volver al trabajo. Es muy importante saber de que existe un documento legal emitido es una resolución emitida por el Ministerio, por el Poder Ejecutivo Nacional, en donde se indica enfermedad por enfermedad quiénes pueden y quiénes no pueden, quiénes deberían estar en aislamiento
aislamiento preventivo y quienes pueden estar realizando sus actividades laborales si el rubro de la empresa esté habilitado, ¿no? Es importante saber que tenemos, yo me gustó agruparlo en 4 grupos de riesgo. Los 4 grupos de riesgo son las personas de edad avanzada, las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad, que los agrupamos juntos porque son patologías que generalmente se encuentran asociadas y que en cierta manera algunas desencadenan otras. Y por último, las personas que están con sistema inmune debilitado. En los pocos minutos que me quedan me gustaría poder charlar un poco de esto para salvar dudas de estas preguntas tan frecuentes que tienen ustedes como gerenciadores de su personal. Las personas de edad avanzada tienen ya por sí un sistema inmunitario diferente a una persona joven. Las personas de más de 65 años deben estar cumpliendo el aislamiento preventivo para evitar el contacto. Por estadística se sabe que las personas de más de 65 años genera otro tipo de distrés que termina siendo muy complicado y son la población en la que más muertes se han detectado, ¿sí? Por otro lado, tenemos las enfermedades respiratorias, una consulta muy frecuente que tenemos nosotros aquí en la empresa es si una persona asmática puede volver o no. Por boletín oficial, por la resolución, se sabe que el asma moderado a severo debe permanecer en aislamiento en la casa y no debe presentarse a trabajar. Sin embargo, las empresas nos preguntan mucho por personas que han tenido asma en la infancia, personas que dicen ser asmáticas. Entonces, evaluamos a cada caso particular. Muchas veces son personas que manejan medicación SOS, es decir, el asma cuando desencadena un broncoespasmo, se cierran las vías aéreas, puede ser esporádico y termina con la medicación SOS para aliviar esos síntomas. Por otro lado, tenemos otro tipo de enfermedades respiratorias, que son la fibrosis pulmonar, la fibrosis quística, el cáncer de pulmón. En el caso del cáncer de pulmón, está doblemente afectado, es una persona de riesgo porque si está en tratamiento por quimioterapia es una persona que tiene el sistema inmunitario debilitado y por otro lado tiene alteraciones morfológicas en los pulmones. Y también tenemos a los pacientes con EPOC. Por eso ahí en el slide tenemos la foto del cigarrillo. Es muy importante que las personas fumadoras y que tengan un EPOC severo no tengan contacto con el virus. Por otro lado, y más no menos importante, son patologías que frecuentemente están asociadas a muchas de las industrias, a muchos de los operarios, que es la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y las enfermedades cardíacas, debido a una cuestión por ahí cultural, por una cuestión de cansancio, de que la gente no tiene tiempo de hacer ejercicio, terminan generando todo este tipo de patologías que, bueno, son fácilmente detectables, ¿no? Con exámenes de rutina. Las personas diabéticas no deberían estar trabajando, las personas que tienen patologías cardíacas tampoco, pero siempre y cuando se evalúen qué tipo de grado de enfermedad o de compromiso de los sistemas esté teniendo. Supongamos una persona que tiene una diabetes tipo 2, que está compensada, que no tiene ninguna comorbilidad asociada y hace deporte y no tiene patología vascular, y bueno, esa persona probablemente podría estar trabajando. Por eso es necesario evaluarlo poco por poco, persona por persona. Cada cuerpo es único e independiente. Y por último, las personas que presentan el sistema inmunitario debilitado.
las personas que tienen el sistema inmunitario debilitado son las personas que están bajo tratamiento oncológico, no tienen que tener contacto, porque el virus hace estragos en estas personas. Las personas que se encuentran con VIH, ¿sí? Las personas portadoras de VIH, las personas que tienen SIDA, no deberían estar en contacto con el virus, por lo que deberían permanecer en la casa. Y bueno, y por último, me gustaría no me quiero extender de los 20 minutos, me gustaría un poco resaltar esto, la patología del COVID-19 causada por el SARS-CoV-2, por este virus, es una patología que está haciendo estragos, pero lo más importante en este sentido es mantenernos actualizados. Realmente me pongo muy contento cuando tantas personas pueden acceder a este tipo de información, a información real, que nosotros en nuestro caso trabajamos en el ministerio. Es importante que analicemos caso por caso. No todas las personas son iguales, ¿sí? Y no todas las personas presentan síntomas. Todo lo que es medidas de higiene y todo lo que son medidas de higiene y seguridad se las va a dejar Gonzalo, el licenciado Gonzalo, el ingeniero Así que, bueno, me gustaría pausar por ahora y que continúen los chicos, ¿sí? ¿Te parece, Juan? Me parece bárbaro, Doc. Bueno, voy haciendo algunas preguntas, algunas que fueron surgiendo, otras que me fueron surgiendo a mí, así nos podemos ir evacuando. Primero, hacer grandes rasgos, según vos, ¿cuáles son, digamos, los grupos, si lo tuviera que dividir en 3 o 4, que no deberían ir a trabajar en forma física? Nombramos diferentes patologías. Bueno, perfecto, está buena la pregunta. Como le estaba contando antes a ustedes, es importante saber que no se puede encasillar a una persona como grupo de riesgo y que no pudiera trabajar con usted dentro de ese grupo de riesgo. A manera de ejemplo, el ministerio en un principio hablaba de una diabetes tipo 1, luego se habló de una diabetes una diabetes en general, que incluye la 1 y la 2, se entiende, pero si nos basamos exclusivamente en lo que dice el ministerio, ningún paciente que tenga una alteración en la glucosa podría estar trabajando. Entonces, por ahí, personas que únicamente estarían exceptuadas serían personas que tengan el sistema inmunitario deprimido, eso sí o sí, porque son personas que no tienen la respuesta de su cuerpo, de su sistema inmune para poder contrarrestar el virus. Esas serían las personas principalmente. Y el otro grupo, por ahí, tendría que ser personas que tengan muchas comorbilidades asociadas. A ver, un diabético con obesidad, con hipertensión, un asmático tipo 2, grado moderado severo, no debería estar trabajando, ¿no? Pero cada caso se puede analizar, todo depende del trabajo que esté realizando, de la exposición que tenga y de la patología que esté cursando, ¿no? Perfecto. Entro en un tema un poquito delicado, porque no sé si hay procedimientos de esto y desconozco, más a todos los que trabajamos en el área de recursos humanos o administración de personal, que cómo hacemos para medir las patologías, yendo concretamente dónde está el uso y el abuso, ¿no? Yo me pongo a pensar en cualquier empresa que se hizo un preocupacional, que tiene todo, que trabaja hace un montón de tiempo, y tener que evaluar, digamos, un montón, digamos, de carpetas de acuerdo a los síntomas para ver quién ingresa, quién no. Acá me hacen una pregunta, si dice que tiene asma, ¿qué hacemos? Le pedimos un certificado médico que autorice a trabajar, ¿quién hace la evaluación? ¿Qué nos cubre en eso, en el marco legal
Porque supongamos que una empresa tiene 500 empleados. Va haciendo entrar gradualmente, que es lo que tiende, digamos, a verse hoy que vemos en los medios. ¿Qué medidas tomamos para avalarnos legalmente y cómo evitamos, digamos, el abuso también, ¿no? Porque hay de todo, como el que pide una carpeta psiquiátrica y no la tiene, como el que realmente tiene un síntoma. Estamos viendo mucho en las empresas que hay trastornos de ansiedad, depresión. ¿Cómo se mide eso y por qué medidas legales también está avalado tanto para cuidar al personal nuestro como para no evitar el abuso? Bueno, a ver, en este sentido hay que ser muy minucioso con la evaluación de este paciente. Nosotros lo que recomendamos es, una vez que se presenta una carpeta de este tipo, generalmente vienen carpetas de médicos clínicos que indican el paciente presenta diabetes, no se puede presentar a trabajar y debe permanecer en aislamiento domiciliario preventivo. Nosotros lo que le sugerimos a todas nuestras empresas clientes es realizar un control en el que se evalúa a cada persona particular. Es importante ver cómo esté el estado de esa enfermedad y poder determinar si realmente corresponde o no a un paciente de riesgo. En el caso del asma, les presentan un certificado médico que indica que es asmático y bueno, nosotros evaluamos si esa persona corresponde a un asma leve que no está dentro de la resolución del ministerio o es una persona que tiene un asma moderado. La mayoría de las personas que presentan ese certificado son personas que utilizan salbutamol SOS. Entonces nosotros, lo que me preguntas, lo del marco legal, elaboramos un informe médico en el que indica de que no pertenece a la población de riesgo, ¿sí? Que al momento puede realizar sus tareas laborales habituales. Perfecto. Acá me hacen una pregunta. En el marco legal, con una declaración jurada del trabajador, ¿la empresa queda cubierta? Con una declaración jurada del trabajador que indica que tiene asma. Sí, que tenga, digamos, que no tiene nada, o que tiene alguna patología. Pasa que él puede haber, a ver, depende de cuánto tiempo hace que el trabajador está efectivo en la empresa. Si tenemos una declaración jurada previa que indica que no tiene ninguna patología y nos presenta una patología y no queda cubierta, lo ideal es elaborar un informe en el momento en el que indique si esa persona puede o no estar trabajando. ¿Sí? No sé si es la respuesta que están buscando. Está bien, perfecto. Creo que un poco la consulta en general es, supongamos que abren un poco, flexibilizan la cuarentena, como le dicen ahora, con respecto al lunes, y tienen que ingresar 30 empleados a trabajar. El proceso, digamos, legal es que lleven un certificado o que antes el área de recursos humanos o administración evalúe si ese personal tiene alguna patología. Generalmente las personas regresan a su actividad laboral y nosotros evaluamos los casos en que la persona nos indica de que no puede reintegrarse a trabajar. El retorno de la actividad laboral es efectivo, digamos, no, se realiza sin ningún tipo de control. Solamente nosotros estamos controlando actualmente, porque estoy leyendo los mensajes de los participantes de que hablan, bueno, del preocupacional. A ver, si tenemos una persona que en el preocupacional declara que tiene una diabetes tipo 1, y bueno, esa persona no debería estar trabajando. Ahora, si una persona declara que tiene un asma, bueno, lo podemos evaluar, siempre y cuando la persona se quiera someter a la evaluación, ¿no? Perfecto. Doc, para ir cerrando con esta parte, ¿alguna sugerencia, aclaración, recomendación para, acá tenemos, digamos, emprendedores, empresarios, gente que está en diferentes áreas, para tener en cuenta, resguardarse, y vuelvo a repetir, cuidar a la gente en base a lo que viene?
para la inserción laboral, reinserción le llamaríamos? Bien, a ver, por criterio médico, por criterio profesional, yo creo que las empresas tienen que tener en cuenta que una persona que ingrese infectada o una persona que pueda transmitir adentro es una fábrica cerrada. Entonces, o es una pyme cerrada. Entonces, es importante el control, es importante la epidemiología de las personas, que haya un diálogo, que se puedan apoyar en nosotros como soporte médico laboral, que se puedan apoyar en el ingeniero RE también, que es el soporte de higiene y seguridad, que aprovechen este momento para poder consultar con las personas que estamos en esto, ¿no? Y que cualquier decisión puede ser consultada, estamos para eso. Justamente esto abre la puerta a interiorizarse en temas de salud ocupacional. Es muy importante en esta época crítica de que sepamos quién está ingresando, quién no debe ingresar y quién es un paciente de riesgo, por la responsabilidad que conlleva hacer llevar a una persona fuera de su casa en este momento de pandemia, ¿no? Perfecto, muchas gracias Rodrigo. Hay muchas consultas relacionadas al tema de barbijos, cabinas, RT, que ahora ese tema un poco lo van a tocar el ingeniero Víctor Re y el licenciado Gonzalo Re. Así que bueno, si están de acuerdo, vamos a presentar las otras dos temáticas que siguen. No dejen de hacer sus consultas y sus preguntas, que las vamos anotando, y cosa que no quede ninguna duda. Bueno, el tema que va a tocar ahora el ingeniero Re, de IBR Consultores, son las medidas de seguridad e higiene generales contra el COVID-19 en el ámbito laboral, la aplicación del protocolo de trabajo seguro. Y luego Gonzalo va a hablar del marco legal ante el COVID-19 y las resoluciones del Ministerio de Trabajo y de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Así que, bueno, ingeniero, muchas gracias y lo dejo en sus manos. Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias al foro por la invitación. La verdad que en estos días en los cuales estamos encerrados y aquellos que han podido retomar sus actividades, bienvenidos sea obviamente para ver de qué se trata y volver a salir a trabajar, que es lo que realmente nos dignifica, obviamente, ¿no? Este tema, sin duda, como lo escuchamos en todas las noticias, nos tomó por sorpresa y no imaginábamos que pudiéramos llegar a esta situación. Hoy ya casi 8 semanas sin poder, en algunos casos, ir a sus lugares de trabajo. Y bueno, gracias a que muchos emprendedores, empresarios, aprovecharon el momento y la circunstancia de poder migrar al teletrabajo, al home office, de tal manera que, bueno, hemos podido seguir participando en las distintas actividades. Sin duda que a nivel industrial es muy difícil porque, bueno, cuando se trata de mecanizar una pieza es muy difícil que lo podamos hacer por teletrabajo o formato de home office. Pero a medida que ha venido pasando el tiempo, ya por suerte las autoridades han empezado a permitir, a autorizar, digamos, ya distintos tipos de trabajo, como incluso hemos podido observar que una de las plantas industriales más importantes de la ciudad de Córdoba, como es Volkswagen, ya ha podido regresar a la actividad, siendo, digamos, una actividad que no estaba declarada como esencial al principio. Por supuesto que muchas actividades denominadas esenciales continúan sus actividades, como es el caso, indudablemente, de la actividad de la salud, clínicas, sanatorios, toda la cadena productiva vinculada con la parte alimentaria, porque obviamente tendríamos que seguir alimentándonos. Y bueno, es ahí donde empezaron a surgir algunas consultas relacionadas de cómo hacer justamente para desarrollar las actividades de manera normal, teniendo en cuenta la posibilidad de algún contagio con esta enfermedad COVID-19 que, bueno, que nos ha llevado a que hay
muchas muertes en el mundo entero. Sin duda es que ahí surgió básicamente un tema que está relacionado con el trabajo en conjunto que hubo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, y obviamente derivándola a cada una de las provincias, conformando en nuestra provincia de Córdoba lo que llamamos el COE, en donde coexisten multidisciplinariamente Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, los sindicatos, en donde a partir de ese momento empezaron a conformarse a través de un protocolo marco, que incluso si ustedes me permiten, lo voy a compartir, si me dan un segundo. Denme un segundo, que lo estamos compartiendo también a la diapositiva. Ese protocolo marco, que es de donde hemos partido la mayoría de los profesionales en higiene y seguridad, para establecer pautas en protocolos específicos, obviamente ligado a cada actividad en particular, porque uno puede tener un lineamiento básico a la hora de establecer cómo sería el procedimiento de trabajo y cuáles serían los lineamientos a tener en cuenta desde el modo de la prevención y la protección, y a partir de ahí protocolos específicos se fueron diseñando sobre la base de cada actividad en particular, porque obviamente no es lo mismo llevar adelante los procedimientos de trabajo establecidos para una industria de carácter alimentario a una industria de tipo metalúrgica o a negocios y comercios que fueron habilitados oportunamente para comenzar a hacer su trabajo de modo de delivery, llevando a cada uno de los consumidores, ya sea baldes de pintura, ya sea algo para hacer en su casa, mediante, bueno, convivía con esta pandemia en cada uno de sus hogares. Y obviamente también un tema que hoy había despertado y hoy explotó, que es lo que tiene, lo que está relacionado, digamos, con las actividades del traslado de todas las mercaderías o productos que se están llevando de un lugar a otro a través de esta nueva modalidad de empresa que es el delivery, a través de motos, bicicletas, etcétera, que hoy han, si antes estaban en crecimiento, hoy explotaron. Bueno, a partir de ahí, obviamente, toda una serie de medidas a llevar adelante, funcionando específicamente en lo que son los protocolos, como les había comentado. ¿Qué es un protocolo? Bueno, así básicamente la Real Academia Española dice que es un conjunto de reglas y normas que están basados en los usos y costumbres, pero obviamente estas normas, para poder ser utilizadas en un protocolo de uso laboral, sin duda que tienen que estar plasmadas en un documento a través de las medidas y las normas que cada empresa, cada compañía, sea muy grande, sea una pyme, sea un emprendedor, lo deje establecido y plasmado en un manual o un documento de procedimientos de trabajo. Y acá vale la pena hacer el comentario, y hay que ser realistas, los ministerios de trabajo de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, en este sentido, fueron pioneros cuando recién comenzó esta situación, y en donde a cada empresa que era autorizada por cada uno de los COE regionales, formalizar este documento protocolo y automáticamente subirlo a la página web de cada uno de los ministerios, ya sea de la provincia de Santa Fe o de la provincia de Buenos Aires. Eso de esta manera obviamente queda formalizado, que cada una de las empresas ha documentado su procedimiento y queda soportado, digamos, como documento ante cualquier eventualidad. Hoy en la provincia de Córdoba nosotros tenemos un protocolo marco que fue el primero que se estableció, que es, digamos, tomar el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y establecerlo fundamentalmente para todas las actividades que estaban relacionadas con la salud, clínicas, sanatorios, incluso, lo pueden haber escuchado en las noticias,
que también el PAMI tiene establecido su protocolo para la actuación, ya sea en geriátricos o en las clínicas en donde están internados sus pacientes. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hoy, a nivel de provincia de Córdoba, hay generado por el COE un protocolo macro, que es el que se llamó protocolo de industria, en donde se mencionan una serie de pautas, pero que a partir de ahí cada empresa tendrá que establecer qué es lo que corresponde para cada actividad, a través de su proceso productivo, a través de su proceso de servicio. O sea, básicamente plasmarlo en ese documento. Todavía el Ministerio no adoptó la modalidad de subirlo a una página web, pero sí a cada actividad que se va liberando, obviamente el Ministerio, tanto de Trabajo como de Salud, están llegándose a cada una de las empresas para verificar si realmente se están cumplimentando estos protocolos que se han establecido. ¿Por qué esto? Bueno, porque obviamente no van a permitir que alguna empresa lleve adelante su actividad si el protocolo no está establecido. Entonces, de esta manera es como hoy lo está controlando el Ministerio. No hay una página web en donde se pueda subir y directamente ahí esté subido para que todos los organismos lo puedan tener presente. ¿Cuáles son los pilares de las medidas generales? Bueno, lo hemos escuchado muchísimas veces y lo estamos viendo permanentemente en las publicidades de cada uno de los canales, pero fundamentalmente se basan en dos pilares. La higiene personal, y ahí apoyo todo lo que venía comentando Rodrigo en su presentación, que es fundamental, tanto en el hogar como en el trabajo, obviamente, y en lo que se refiere al trabajo, esto sí o sí tiene que estar establecido en el protocolo que se va a llevar adelante, porque no es lo mismo una pyme de 5 empleados a una empresa que va a tener 500 o 1000 empleados. Obviamente no es lo mismo tomarle la temperatura a 5 empleados que van a ingresar a una planta, como si tomarle la temperatura a 200, 300 personas que van a ingresar a una gran planta, porque ahí sin duda los tiempos de respuesta son mucho más. En el caso de la pyme lo podemos hacer, en el caso de la planta más grande, donde hay muchas personas, obviamente necesitamos que ese tiempo de la toma de temperatura sea el más rápido posible. Obviamente ahí utilizaremos otra tecnología para la toma. Bueno, todo esto está plasmado en el protocolo macro que el Ministerio y el COE nos ponen en las manos para que nosotros desarrollemos nuestro protocolo específico. Otro de los puntos y de los pilares es el distanciamiento social. Y esto también lo venimos escuchando en todas las publicaciones, el 1,5 metros o 2 metros. Y bueno, acá seguramente surgirán las consultas. Dentro de la planta, dentro de mi oficina, dentro de mi depósito, ¿tengo que tener en cuenta las distancias sociales que se vienen pregonando? Por supuesto que sí. Ahí va a depender de cada uno, obviamente, de plasmar en el protocolo cómo va a ser mi nuevo layout de trabajo, cómo va a ser mi nuevo layout de ubicación de puestos de trabajo, cómo va a ser mi layout de ubicación, por ejemplo, en el caso de un call center o de un centro de operaciones, en cómo voy a hacer para que estas personas mantengan su distancia social. Entonces, todo esto tiene que estar establecido sin dudas en el protocolo que tenemos que establecer para que de esa manera podamos llevar adelante un trabajo con prevención y de esta manera proteger a cada uno de los colaboradores de la empresa en la cual ustedes están trabajando. Sin duda que la higiene personal también es fundamental y también tiene que estar establecida en ese protocolo, en cómo salir y cómo volver. Bueno, dependerá también de la cantidad de personas. Hay empresas que, por ejemplo, al llegar a su trabajo, lo que han hecho para evitar que el posible contagio que puede haber tenido en el medio de movilidad que han utilizado, ustedes han escuchado muy bien que se trata en lo posible de que no se utilicen los medios de transporte públicos, pero bueno, evidentemente hay colaboradores, hay pymes que no están en condiciones de contratar un servicio de transporte privado para trasladar a sus personas a cada lugar de trabajo.
Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tratar en lo posible de movilizarse por sus propios medios o tomarse el tiempo si por ahí el transporte público venía completo y que no se puede subir, bueno, lamentablemente habrá que esperar el próximo colectivo para poder llegar al trabajo. Bueno, son todas esas situaciones y consideraciones a tener en cuenta. El uso de barbijo o tapaboca, que tantas preguntas y consultas digamos, hay por todos lados, qué tipo de tapabocas o qué tipo de barbijo hay que utilizar. Bueno, básicamente, en lo que se refiere a la ciudad de Córdoba, desde hace ya varias semanas, está establecido por la Municipalidad de Ciudad de Córdoba que sí o sí todas las personas que se movilicen deberán utilizar barbijo o tapabocas. Y también lo pueden haber escuchado en las noticias que Cava también lo impuso a partir de hace un par de días, del lunes, que también todas las personas tendrán que utilizar barbijos o tapabocas. ¿Cuál es la particularidad de esto? Y seguramente desde el punto de vista médico también es importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo dos personas enfrentadas y ninguno de los dos están separados a la distancia que se recomienda y ninguno de los dos está utilizando el barbijo, bueno, la probabilidad de contagio, pensando en que puede haber personas que son asintomáticas, es de un 100%. Si yo tengo una de las personas protegidas con el barbijo, obviamente estamos disminuyendo la posibilidad de contagio, y si ambas personas tienen los barbijos colocados, sin duda que hemos disminuido notablemente la probabilidad del contagio, ya sea que uno sea asintomático o que otro tenga justamente la posibilidad de haber sido contagiado. Entonces, por eso la obligación del uso y la exigencia del barbijo y del tapabocas. Ahora bien, esto lo tenemos que trasladar al lugar del trabajo. Bueno, todo va a depender justamente de lo que yo les comenté al principio, de establecer mi procedimiento, mi protocolo de trabajo, las distancias que debemos mantener. Entonces, si yo realicé al principio, tuve en cuenta todas las medidas de prevención a la hora de saber si las personas que van a ingresar a trabajar en mi lugar de trabajo, hipotéticamente a través de la declaración jurada, que en este caso yo veía que hacían consulta al doctor Rodrigo, si tenía sustento legal el tema de la declaración jurada. Por supuesto que sí, porque acá ustedes están una persona que la tiene en relación de dependencia, obviamente inclusive lo dice el protocolo del marco general del COE, que se tiene que hacer la declaración jurada. A diferencia de si uno va a atenderse a una institución médica, cuando ustedes han visto que se menciona el famoso triage, bueno, ahí es una declaración en la cual digamos, no es obligación que la persona firme un documento como declaración jurada diciendo de que realmente no estuvo en contacto con nadie, que no tuvo la patología, porque ahí verdaderamente lo que hay que pensar y creer en la realidad de quién nos está, o quién está yendo a asistirse a una institución. En cambio, nosotros, o ustedes como empresarios, como emprendedores, sí se puede exigir, porque inclusive está en el protocolo marco que establece el COE. Así que eso sí, no hay ningún problema de poder llegar a establecerlo. Sé que los tiempos nos corren, entonces voy a pasar a la próxima diapositiva. El distanciamiento social es de 1,5 metros a 2, por lo tanto yo voy a dar un ejemplo. Si yo tengo mi proceso productivo en donde hay una línea de proceso continuo, obviamente ahí tengo que mantener ese distanciamiento social. Entonces, en ese caso, si la persona que ingresó a trabajar no ha tenido ningún síntoma, le hemos controlado la temperatura antes de ingresar y está en condiciones, y llevamos adelante todo el procedimiento de sanitización, probablemente no sea necesario el uso de tapabocas. Porque aquí tengan en cuenta lo siguiente, y eso es fundamental, porque a veces el tapabocas o el barbijo o la máscara facial puede generar una sensación de seguridad plena.
y no dejen de tener en cuenta de que los elementos de protección personal son barreras que van a generar una protección frente a la posibilidad del virus. Entonces, uno puede visualizar, por ejemplo, en los comercios, en las clínicas, en los sanatorios, en la propia farmacia, cuando se escucha un teléfono de fondo, es que, bueno, los teléfonos también vuelan. Ustedes pueden visualizar, por ejemplo, en una farmacia en la cual, además de tener la barrera acrílica que se ha puesto, que se recomienda, las personas que están atendiendo tienen la pantalla facial y además el barbijo. Bueno, son todas medidas que nos van a llevar, obviamente, a generar una mayor protección. Ahora bien, si yo no lo tengo en cuenta al uso de esto, obviamente no me voy a estar protegiendo, que es lo fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Pecamos por exceso? No. Por el contrario, ustedes van a tener la garantía de que de esa manera se están protegiendo cada uno de sus colaboradores. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Y esto es lo que le quería comentar a colación de todo lo que les había presentado. Existen lo que se llaman las guías sectoriales, obviamente son guías prácticas y concretas para los diversos sectores, o sea, la salud tiene lo suyo, la industria tiene lo suyo, el comercio tiene lo suyo. Yo estoy trabajando y colaborando en la generación de protocolos relacionados con la seguridad eléctrica para todos los trabajadores de las cooperativas eléctricas de la provincia de Córdoba. Bueno, ahí este protocolo va direccionado porque obviamente también uno tiene que considerar a cuáles son los riesgos que siempre estuvieron expuestos cada uno de los trabajadores en cada una de las actividades. No es lo mismo un trabajador de PEC que un trabajador de una industria metamecánica o que un trabajador de una industria alimenticia. Obviamente hay riesgos y peligros que son intrínsecos de cada una de las actividades, a los cuales ahora le tenemos que sumar, obviamente, este protocolo vinculado con el COVID-19. Entonces, el COE tiene un protocolo marco. Eso lo ha plasmado, lo tenemos a la mano. Cada una de las empresas lo tendrá que adaptar a su circunstancia y a su actividad laboral para tener en cuenta prevención y protección de sus trabajadores. Como decíamos entonces, distanciamiento social, medidas higiénicas de control, actuación ante casos sospechosos, fundamentalmente la información y capacitación. Todas las empresas que están debidamente formalizadas tienen cada uno sus aseguradoras de riesgos del trabajo y que obviamente la Superintendencia de Riesgo, que es el organismo madre que coordina todo este tipo de actividad vinculado a cada una de las aseguradoras de riesgos, le ha dado los lineamientos para llevar adelante justamente todos los controles habidos por haber y todas las medidas de recomendación. ¿Qué hacer en el caso de un caso sospechoso? Bueno, Rodrigo lo comentó, y tiene que estar establecido en el protocolo. Hay un 0800 del Ministerio de Salud, hay un 107 para nuestra ciudad de Córdoba. Entonces, ante cualquier duda, llamamos a esos teléfonos y ellos van a ser los que nos van a dar la pauta, la idea de cómo seguir adelante ante la causa o la posibilidad de tener contagiado. Las distancias sociales, sin duda que esto también tiene que estar protocolizado, y a partir de ahí, horarios de almuerzo, la prohibición de saludos por contactos, también tener en cuenta, obviamente, la organización de los horarios de almuerzo, también tener en cuenta de que se pueden armar, hoy pueden venir 10 trabajadores y en los próximos 15 días vendrán otros 10 y los 10 que vinieron estos primeros 15 días pueden quedarse en su casa y seguir haciendo teletrabajo. Su defecto, cambiar horario, unos ingresarán a las 8, los otros ingresarán a las 12, y de esta manera ir armando, digamos, todo un procedimiento para minimizar la posibilidad de contagio. ¿Cuáles serán, obviamente, las medidas higiénicas? Bueno, esto es control personal y también control general, protocolo de entrega segura en actividades deliveries, y ahí surgió una consulta que se la hicieron a Rodrigo, es el tema de las cabinas sanitizantes. Bueno, aprovecho y se lo respondo a quien había hecho la consulta.
Ahí tenemos un tema y la información vuelta y las redes sociales están al día para, bueno, informarse de toda aquella información que realmente es valedera y certera. Cabinas sanitizantes, hoy en día surgió un comunicado de ANMAT, que es el organismo nacional, digamos, que se encarga de llevar adelante todo lo que tiene que ver justamente con aprobaciones vinculados con productos y todo lo que tenga que ver y relacionado y con equipos que están relacionados con las actividades de la salud. Entonces, frente a consultas que se realizaron, porque obviamente es una muy buena solución para empresas que tienen una buena cantidad de trabajadores, obviamente para una empresa que tiene 10 trabajadores totalmente antieconómico, sin dudas, por eso es preferible quizás llevar adelante las pautas convencionales que están establecidas, pero sí en aquellas empresas que tienen muchas personas que van a ingresar a trabajar quizás en un mismo horario o con diversos horarios, y se pregunta, digamos, si estas se pueden utilizar. ¿Qué dice ANMAT en su resolución, que esto fue publicado el jueves de la semana pasada? Lo que dice ANMAT que estos equipos no están homologados por parte de ellos. Y quizás puede haber empresas que hoy en la necesidad de llevar adelante trabajo porque esta pandemia que hizo que la actividad laboral cayera digamos, a porcentajes muy bajos. Entonces hay muchas empresas que han migrado y han dado soluciones para justamente para formar parte, digamos, de los trabajos que puedan llegar a mitigar esta situación. ¿Qué podemos decir nosotros? Si ANMAT no está homologando el uso de estas cabinas, nosotros no la podemos recomendar. ¿Eso qué significa? Que si hay empresas que la están utilizando, yo no voy a ir porque ANMAT no va a venir a clausurarlo y les va a decir, saquen este equipo de la app. Básicamente, ¿por qué ANMAT lo está diciendo? Porque todos los productos que se están utilizando hoy en día para utilizarlos en estas cabinas sanitizantes, están homologados para ANMAT, pero básicamente para el tratamiento de superficie. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Actividades ligadas a actividades alimentarias. Una empresa láctea. Cada vez que termina la actividad laboral, la jornada laboral, obviamente realizan toda la sanitización utilizando tipos de productos que van direccionados a actuar sobre bacterias, virus, hongos a nivel de superficie, ¿bien? Inclusive leyendo muchas fichas de seguridad de los productos, dice claramente que están prohibidos su uso sobre personas o sobre animales. Entonces, ¿qué podemos decir entonces? Que si ANMAT dice que no están homologados y que además los productos que se están utilizando son peligrosos para las personas, obviamente, y hay un sustento también en el apoyo del doctor Rodrigo, seguramente si estoy aplicando un producto que es para uso en superficie, lo más probable es que esté generando sobre la persona y aquellos que tienen un componente alérgico mucho más elevado, probabilidades de reacciones alérgicas que van a ser muy importantes y que obviamente en el afán de protegernos, resulta que tenemos ahora una persona que está enferma porque lo hemos rociado con un producto que es el que no corresponde. Ahora, si se pueden utilizar o no, bueno, eso va a depender de cada uno y obviamente estamos viendo muchas cabinas en distintas instituciones, inclusive hubo provincias que armaron las cabinas para que las personas pasen por ahí. Bien, yo diría consultar más con aquellos proveedores de estos equipos para ver si realmente los productos que van a utilizar están homologados para ANMAT, que es el organismo que lo homologa. Bueno, obviamente, actuación ante un caso sospechoso, un poco fundamentando lo que había dicho Rodrigo. Sin duda que si tenemos la posibilidad de un caso sospechoso, cuando le tomamos la temperatura al ingreso de la planta y nos da por encima de los 37.5 grados, que es lo que está establecido por el Ministerio de Salud, sin duda que esta persona tenga que dar un tratamiento especial. Ahí amerita la consulta médica con el médico laboral, para eso Rodrigo es el soporte que tienen desde la ORIS, o en su defecto, si tenemos sospecha, digamos porque la temperatura que tiene está muy por encima de estos 37.5, bueno,
sí o sí en el protocolo está establecido cuál es el 0800 del Ministerio de Salud para llamar, o el 107, que son los que nos van a decir, miren, déjenlo aislados en un lugar, para eso hay que disponer un espacio de aislamiento, y a partir de ahí comienza un procedimiento y un listado de chequeo para ver quiénes han sido las personas que potencialmente pueden haber estado en contacto, como esto podría ser tanto dentro de la planta como fuera de la planta, saber quiénes han sido los que han estado en estrecho contacto, para empezar allí a llevar adelante el procedimiento de tener en cuenta si estas personas también tendrán que entrar en cuarentena. Obviamente eso lo va a decidir sin dudas el organismo que regula la actividad, que es ya sea el 107 o el Ministerio de Salud, a través de la Defensa Civil. Ellos llegarán, si realmente la situación es muy peligrosa, seguramente se van a ir hasta el lugar de trabajo y a partir de ahí, bueno, llevar adelante el protocolo que está muy bien establecido desde el punto de vista de la salud. Información y capacitación, eso es fundamental. Sin duda que en el protocolo uno hoy en día, a través de estas formas que hemos encontrado, en realidad siempre tuvieron, lo que pasa es que ahora lo hemos potenciado. Obviamente las capacitaciones mediante plataformas, o a través de generar un PowerPoint o con un video y dispararlo por WhatsApp para que eso pueda canalizarse a través de todos los teléfonos celulares de todos los trabajadores. De esa manera estamos informando cuál es la información y la capacitación necesaria para que se lleve adelante este protocolo, y sin duda pensando fundamentalmente en la prevención del riesgo y en la protección de todos los trabajadores. En este caso, es una exigencia que le debe haber canalizado a la Superintendencia de Riesgos a cada una de las aseguradoras de riesgos. Por lo tanto, seguramente ustedes como empresarios o emprendedores, la aseguradora de riesgo le debe haber enviado un afiche que tienen que colocar para saber cuáles son todas las medidas a tener en cuenta. Y si no lo ha llegado, bueno, todos saben cómo seguramente todas las áreas de recursos humanos ingresan aquí a la ventanilla electrónica de la RT, seguramente está colgado, por lo tanto lo pueden bajar, y si no, directamente ingresando a la página de la Superintendencia de Riesgos. Bueno, esto es un poco, digamos, todo lo que hemos preparado. Sin duda que los tiempos por ahí son críticos, pero obviamente tampoco podemos robarle a ustedes todo el tiempo de su trabajo, de sus actividades. Ante cualquier consulta, bueno, ahí están todos los canales que se pueden utilizar. Sin dudas que vamos a estar respondiendo a todo y para tratar en lo posible de sumarnos a la prevención y protección para que cada uno de sus trabajadores estén protegidos y que obviamente nadie llegue a enfermarse de esta enfermedad que nos está traumatizando a todos. Esto entonces es lo que hemos preparado, como les digo, a su disposición, y bueno, las consultas las pueden hacer sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, le damos paso a Gonzalo, que va a terminar con su charla, y bueno, después vamos a ir un poco a las preguntas y respuestas, muchas de las cuales, para optimizar el tiempo, están siendo evacuadas a través del chat, así que eso es muy bueno para optimizar el tiempo. Dos aclaraciones antes que termine Gonzalo. En el chat nosotros estamos publicando dos cosas para que tengan en cuenta aquellos que no han abierto el chat. Una es un link de una encuesta donde les vamos preguntando un poco cómo está saliendo la charla, y sobre todo que le dejamos a disposición que puedan opinar y decirnos de qué les gustaría recibir información, charla de qué es lo que lo está inquietando, para que podamos ir programando desde el foro y desde la subcomisión de educación las próximas charlas. Por otro lado, también vamos dejando los contactos de IBR y de la ORIS, sus teléfonos e emails, así luego que termine la charla, si tienen dudas o consultas, los puedan llamar sin compromiso, que con muy buena predisposición nos han dejado, digamos, sus contactos y sus teléfonos personales. Te dejo a vos, Gon, para que puedas cerrar con el último tema.
Fíjate, Gon, que está silenciado el micrófono. Sí, perdón, porque ahí justo estaba tratando de sacar el micrófono y no me dejaba el host, así que bueno. Bueno, hacemos el cierre con un tema, digamos, que como ustedes podrán haber escuchado en la disertación del doctor Silveira y en la disertación del ingeniero Re, el tema de COVID tiene una interrelación muy grande en muchos aspectos, digamos, en el aspecto operativo, en el aspecto salud, obviamente, medicinal, y también desde el punto de vista legal, ¿sí? Porque desde el momento que se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio a través de estos famosos decretos de necesidad y urgencia que el presidente dicta, como ya se está especificado, digamos, en instancias de necesidad y urgencia. Estoy negando con el compartir acá está. Como les decía, estos decretos de necesidad y urgencia dictados de manera excepcional, o sea, atentos a la imposibilidad fáctica de que el Congreso sesione y que se canalicen y que se dicten y promulguen las leyes por los canales formales establecidos por la Constitución Nacional. Hemos tenido una batahola increíble de decretos de necesidad y urgencia que son la ley que actualmente nos está regulando la realidad en la cual nos encontramos, y a través del decreto de necesidad y urgencia del 297, que fue dictado ya hace varios, uno piensa 19 de marzo y dice qué lejos que estamos ya, se dictó, digamos, este aislamiento social preventivo y obligatorio. Él mismo ha ido teniendo distintas prórrogas, ya lo han visto, sí, y la última ha establecido que el día 10 de mayo sea la fecha en la que nosotros aparentemente podamos volver a la vida que anteriormente, digamos, desarrollábamos, volver a prestar servicios en nuestros trabajos, volver a nuestras rutinas sociales. Lo veo medio complicado por toda la realidad en la cual nos vemos inmersos, con focos que cada vez aparecen más. Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires tienen una gran complicación en cuanto a la contención de casos, y como ya estarán viendo en los medios, se ha comenzado a propagar en las villas y en los asentamientos más humildes, que ahí es el gran problema que existe. Y bueno, Córdoba y Chaco y algunas provincias más puntuales también tienen esta situación que seguramente van a llevar a aplicarlo a las denominadas cuarentenas controladas en aquellas zonas rojas en las cuales no podamos realizar la vida de manera normal. Dentro de toda esta normativa dictada y todos estos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el gobierno, aparecen obviamente los distintos ministerios y las distintas secretarías que tienen que dictar normas reglamentarias para la aplicación de estos decretos de necesidad y urgencia. Vamos a puntualmente sintetizar aquellas resoluciones establecidas que son las que nos interesan, vinculadas al ámbito laboral, aquellas resoluciones establecidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Una de las primeras resoluciones, como verán, de fecha 16 de marzo, casi contemporánea con el decreto de necesidad y urgencia, fue la resolución 207 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que estableció la dispensa para todos aquellos trabajadores, la dispensa de concurrir a su puesto de trabajo para todos aquellos trabajadores que se encuentren dentro de los mencionados y denominados grupos de riesgo. Y acá es donde yo les comentaba la interrelación que existe entre lo laboral, lo legal, lo medicinal, el tema salud y lo operativo. Vemos que esta resolución nos dice, grupo de riesgo, mayores de 60 años, excepto que sean considerados personal de la salud, o sea, personal esencial. Vemos muchos médicos que actualmente son los únicos que, superando esta barrera etaria de los 60 años, pueden seguir prestando servicios.
Y después se incluye dentro de esos grupos de riesgo a las embarazadas sin presentar ninguna comorbilidad ni ninguna patología preexistente, simplemente por el hecho de ser embarazadas están cubiertas con la dispensa legal de presentarse a trabajar, y aquellas personas, como ya lo explicó el doctor Silveira al inicio de la charla, que presenten comorbilidades o patologías previas. Ahí a título de ejemplo yo los vuelvo a mencionar: enfermedades respiratorias crónicas, cardiológicas, inmunodeficiencias, diabéticos, problemas de sobrepeso. Obviamente esta ley nos establece el marco, ¿sí? Luego tenemos que, para bajarlo a la empresa, pasar al control, como ya lo explicó el doctor en el inicio, el control puntualizado de cada situación en particular. Pero tengamos en cuenta que este es el marco referencial. Esta resolución 207 de manera automática se ha prorrogado su vigencia, o sea, yo al día de hoy tengo imposibilidad de exigirle a este grupo de trabajadores que se presente en la empresa por el plazo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hace poco tuvimos una consulta de una empresa que nos preguntaba. Yo tengo una trabajadora embarazada que me ha notificado su embarazo recientemente. ¿Qué hago? ¿Le hago que vengo a trabajar? Si le pongo la protección con el acrílico, si le pongo el barbijo N95, si le doy los guantes, ¿tengo la posibilidad de hacerla venir a trabajar? Desde nuestra recomendación, igual de todas formas también, como ya les decía, se les recomendó hablar con la gente de salud ocupacional. Desde lo legal, nosotros les recomendamos de que no instemos a estas personas a presentarse a trabajar, porque podemos llegar a tener un problema legal en el corto plazo, ¿sí? Evitar cartas, documentos de abogados en las cuales se nos intime y se nos mencione de esta dispensa. Bien. Pasamos al decreto de necesidad y urgencia 329, ¿sí? Que también es un decreto importantísimo porque en la situación en la que nos encontramos y ante la falta de producción de algunos sectores o la imposibilidad de poder realizar prestaciones y obviamente de facturar, pasémoslos en limpio, se presentó también la complicación para el pago de sueldos de empleados. Y encima el gobierno, con este decreto de necesidad y urgencia, vino a acotar la situación, estableciendo la imposibilidad de realizar despidos sin justa causa o de realizar despidos por causales de disminución de trabajo o fuerza mayor, o suspensión de trabajadores por estas causales. Entonces, el empleador o el que tiene la pequeña pyme o el comerciante que tiene gente a cargo se encuentra ante esta encrucijada de decir, encima no puedo suspender el pago de las remuneraciones por este decreto de necesidad y urgencia. También tuvimos una situación definida por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, en la cual una institución había pasado a suspender a su personal con el 60% del goce de la remuneración. Este personal, a través de sus empleados, se presentó ante el Ministerio de Trabajo por este conflicto que se había generado, y el Ministerio de Trabajo estableció la obligatoriedad de suspender la decisión tomada y que la situación se mantenga tal cual se venía desarrollando. O sea, el personal está con la dispensa de presentarse a trabajar y tiene el derecho a su remuneración total. Hay una pequeña, que es una excepción que se planteó en este decreto de necesidad y urgencia, que en los últimos días estamos viendo que está empezando a implementarse. Que esta excepción, digamos, de la prohibición de la dispensa de presentarse a trabajar y del derecho a la remuneración al 100% de su sueldo, no alcanza a las suspensiones establecidas en el artículo 233 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué me dice ese artículo famoso que ahora los gremios están empezando a aplicarlo? Es un artículo que le permite al empleador suspender al trabajador por un tiempo determinado, ¿sí?,
abonándole una prestación no remunerativa, no es sueldo, ¿sí? Esta prestación no remunerativa no tiene que abonar cargas patronales, entonces el empleador ve, digamos, disminuido el gasto que tiene en el empleado, ¿sí? En la parte remunerativa, siempre y cuando se den estas condiciones de fuerza mayor o causa no imputable al empleador, que es la que estamos viviendo con el coronavirus. Esta situación tiene que estar sí o sí homologada por el Ministerio de Trabajo. A partir de este artículo, los distintos gremios y las distintas confederaciones patronales se han presentado ante el Ministerio de Trabajo planteando la posibilidad de suspender a los trabajadores con una quita en el porcentaje de esta prestación no remunerativa. El Ministerio de Trabajo estableció a través de una resolución, que es la 397, nosotros este material lo vamos a compartir para que quienes estén en el área de recursos humanos y distintos sectores de la empresa vinculados con lo laboral legal puedan obviamente tener acceso. El Ministerio de Trabajo estableció este procedimiento abreviado por el cual de manera rápida se podrán lograr homologaciones para reducir los conceptos que se abonan al empleado, ¿sí? Esta prestación no remunerativa. Estableció una serie de requisitos esta resolución, que son: los trabajadores no tienen que estar prestando servicio de manera de teletrabajo, ¿sí? Si yo le asigné teletrabajo a un empleado, y después vamos a ver una exigencia que establece la superintendencia para el teletrabajo, si yo le asigné labores de home office, tengo que pagarle el sueldo en su totalidad. El tope de la reducción puede ser hasta un 25%, ¿sí? O sea, tienen que percibir sí o sí el 75% de la prestación no remunerativa. Se pagarán los aportes de cuota sindical y fondo solidario de redistribución, que esos son cuestiones muy puntuales de la ley. Se pueden establecer situaciones de suspensiones simultáneas, alternativas, rotativas, totales o parciales, y no puede suspenderse, como ya les decía, al personal con el que se acordó el teletrabajo. Y lo que me estaba faltando es que se tiene que elevar, se tienen que subir un listado con todas aquellas personas a las cuales yo voy a suspender a través de esta percepción de la prestación no remunerativa. Ya hay varios gremios que han logrado este acuerdo. El día de ayer, por ejemplo, el gremio de comercio, a través de su secretario general, Armando Cavalieri, ya indicó que ha alcanzado este acuerdo para el pago de prestaciones no remunerativas con una quita del 25%. Invito a que obviamente cada uno de ustedes consulte sobre si su gremio o el que lo rige ha llegado a este acuerdo. Por ejemplo, la UIA, la Unión Industrial Argentina, logró, que fue el acuerdo madre, el acuerdo marco, logró esta reducción también del 75%, gastronómicos. Hay varios gremios que ya han ido logrando esta posibilidad. Ahora paso a Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Como ya explicó el ingeniero Re, es el órgano madre que regula la actividad laboral, ¿sí? Y la relación entre empleados y empleadores. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo estableció, en relación a lo que se denomina home office o teletrabajo, porque como ya cuando se analizó en su momento el decreto de necesidad y urgencia que establecía el aislamiento social preventivo y obligatorio, indicó que las empresas podían asignarle labores a sus empleados a través de la realización de home office. Es importante que quienes hayan asignado labores a su personal, siempre que se pueda, obviamente, porque como ya explicó el ingeniero Re, en una industria metalmecánica en donde hay un proceso productivo que evidentemente está relacionado con una máquina, va a ser complicado poder, obviamente, asignar tareas desde el hogar, pero puede existir la situación de que una industria metalmecánica a su personal administrativo, para que no concurra a su puesto de trabajo, le haya dado la posibilidad de realizar facturación o distintos trabajos dentro de su hogar. Es importante que todas aquellas empresas que hayan tomado esa medida, y si no lo han hecho al día de la fecha,
notifiquen a las ART, a sus productores de seguro, la nómina de empleados que están realizando este tipo de tareas. ¿Y esto por qué? Porque si el empleado sufre algún tipo de accidente dentro de su ámbito de trabajo, que sería su casa, y en esta instancia yo no lo notifiqué a la ART podrá no brindarme las coberturas de la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Entonces es importantísimo elevar la nómina de trabajadores que están en estas condiciones, el domicilio en el cual se está prestando el servicio y las horas, o sea, la frecuencia en la que vienen realizando esta labor, las horas y los días de la semana en las que están realizando estas tareas. En este punto, y ahí se lo aclaro ahí en el final de la filmina, no resulta aplicable lo establecido por la resolución 1552 del año 2012 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esta resolución, ¿qué establecía? Y es una resolución que vino a regular el teletrabajo cuando empezó a darse esta posibilidad allá por el año 2012 de que empresas empezaron a implementar esta medida. Esta resolución establecía la obligatoriedad que tiene el empleador de brindar las condiciones mínimas para que el trabajador realice su trabajo desde su domicilio. Y van desde, por ejemplo, otorgarle los pads de los mouse, otorgarle sillas ergonómicas, otorgarle o controlar el cumplimiento de que tengan un matafuego del tipo ABC de 5 kilos en sus domicilios, y el empleador tiene la facultad, a través de esta resolución, de poder ir a controlar de que esas condiciones se den. Bueno, en este caso, por la situación de urgencia y de emergencia en la cual nos encontramos, esta aplicación no resulta. Hay muchos empleados que están realizando teletrabajo y no tienen la posibilidad de acceder a una silla ergonómica o obviamente el matafuegos, pero de todas formas va a estar cubierto por la ART. Otra resolución importante que dictó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo fue la 29 del 2020, como ya lo había hablado el ingeniero en su momento, de la obligatoriedad que tiene el empleador de colocar información visible en sus establecimientos sobre las medidas preventivas ante el COVID. Es una medida más que ayuda a lograr esta prevención última, que es la que nosotros como responsables estamos buscando, de cubrir a nuestros empleados, de cubrirnos a nosotros y a sus familias de que no nos contagiemos. Está establecido por esta resolución la obligatoriedad que tiene la ART de proveer gratuitamente el modelo digital del afiche informativo. Si no lo han recibido, responsables de recursos humanos, responsables administrativos, se comunican con sus productores de seguro y les solicitan el envío de este afiche. Ustedes lo ven ahí en la filmina, en la derecha está el modelo que es el que se tiene que colocar. Se tiene que colocar por lo menos uno por establecimiento y que sea de fácil acceso a los empleados. Es exactamente igual a la exigencia que tienen, por ejemplo, de colocar la información de la ART, cuál es la ART que cubre a la empresa y cuál es el mecanismo que tiene el empleado para poder acceder a una denuncia en el caso de que sufra un accidente de trabajo. Lo puedo poner al lado de ese afiche, ¿sí? Esto es una exigencia que la ART exige. No están saliendo a controlar, evidentemente todavía no hay nadie que esté controlándolo en las industrias ni en los comercios, pero bueno, paulatinamente, mientras vayan volviendo a la actividad, cuando los empiecen a visitar los preventores de las ART que tienen asignados, seguramente les van a empezar a exigir, si no lo han colocado, que realicen la colocación de estos carteles. Y por último, pasamos a algo también muy importante, que fue el decreto de necesidad y urgencia que estableció al COVID-19 como una enfermedad profesional no listada, ¿sí? Para hacer una aclaración muy rápida, las enfermedades profesionales son aquellas producidas de manera paulatina y progresiva, generando una disminución en la salud del empleado por la exposición a agentes de riesgo dentro del ámbito laboral. Todas estas enfermedades profesionales están listadas, ¿sí?, en una resolución, en un decreto presidencial, en el cual yo tengo declarado cuáles son todas las enfermedades profesionales a las cuales el empleado tendría cobertura de la ART. En el caso del COVID-19,
al no encontrarse la posibilidad de poder incorporarlas a este listado, se la declaró como enfermedad profesional no listada a través de este decreto de necesidad y urgencia. Pero es una enfermedad no listada de carácter presuntivo. En primera instancia, ante una denuncia de un empleado o de un empleador ante una ART de un paciente, un empleado, un colaborador que presenta la enfermedad COVID-19, se va a entender que presuntivamente ha sido contraída en el puesto de trabajo. La cobertura de la ART en primera instancia van a empezar a brindarse todas las coberturas de la ley de riesgo de trabajo, que son las de la ley 24.557. Pero esta denuncia se pasará, una vez realizada ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se correrá traslado a las comisiones médicas, ¿sí? Las comisiones médicas centrales, que van a determinar definitivamente si se trata de una enfermedad que sí ha sido contraída en el ámbito laboral o si el empleado venía desde su casa y se contagió, obviamente, por estar en contacto estrecho con algún familiar que él no sabía que tenía coronavirus. Esto es un procedimiento bastante tedioso, no hay hasta el día de la fecha la posibilidad de realizar presentaciones presenciales, pero a través de la resolución 40 sí se permitió la facultad de realizar denuncias y de presentación de manera digital ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entiendan que siempre la presentación de este tipo de denuncias de manera excepcional va a tener que estar acompañada por el patrocinio letrado obligatorio. O sea, sí o sí tengo que tener un abogado al lado mío que me asesore cuáles son los pasos que yo tengo que llevar adelante para alcanzar las coberturas de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las coberturas definitivas. Una excepción que está incluida dentro de este carácter presuntivo es el relacionado con el personal de la salud. El personal de la salud no tiene carácter presuntivo, se entiende que la enfermedad ha sido específicamente contraída en el ámbito laboral, salvo que el empleador pueda demostrar lo contrario. Pero para la ley se van a dar todas las prestaciones y coberturas correspondientes de la ley de riesgo de trabajo. El tema del trámite es un trámite bastante complicado y tedioso, por eso vuelvo a repetir de que es importante acceder a estas resoluciones, contactarse con sus responsables legales, en caso de que tengan, ojalá que no, que llegar a una denuncia ante la ART por esta situación. Así que bueno, eso ha sido todo, más o menos es un pantallazo, es un vistazo, hay muchas resoluciones, hay mucha legislación, y hay que estar totalmente actualizado ante todo esto porque la verdad, lo que usó el doctor Silveira al principio de la palabra dinamismo es totalmente aplicable a todos los rubros que tienen implicancia ante el coronavirus. Así que bueno, de parte mía, muchas gracias por el tiempo y estoy abierto a las consultas. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Muy interesante la charla que pudieron brindar y muy específica, muy concreta. Lo podemos ver en la cantidad de conectados y usuarios que están, que sigue intacta. Agrupé varias consultas que hubo en el chat, más o menos 2 o 3 preguntas. Las voy haciendo de atrás para adelante en relación, Gonzalo, a lo que venías charlando. Sí. Una consulta. Si se le solicita a un trabajador retornar al trabajo porque la actividad fue habilitada, aunque el aislamiento general continúa, y la persona se niega porque dice tener miedo de contagiarse, ¿qué se hace? Estamos hablando en general de una persona joven, sana y sin antecedentes y sin pertenecer al grupo de riesgo, que es una consulta normal, varias que hicieron. Sí. Tengo que realizar intimación fehaciente al domicilio declarado por el empleado, en la cual se le exige retomar la prestación de servicios, atento a que están dadas todas las condiciones de higiene y seguridad. La empresa ha aplicado todas las condiciones de higiene y seguridad, y por ende el empleado, incluso al no estar incluido dentro de la dispensa de trabajador exceptuado,
tiene la obligación de presentarse en su puesto de trabajo. Esa intimación obviamente va a ir acompañada de digamos, si se quiere, no es amenaza, pero de la aclaración de que en caso de no presentarse es incumplimiento obviamente de uno de los requisitos del trabajo, que es la prestación del servicio, y puede ser despedido con justa causa. Perfecto. Otra pregunta. Si un trabajador está haciendo teletrabajo y se contagia de COVID, ¿se debe realizar la denuncia de la ART? ¿En qué caso, en caso que detectemos un trabajador con síntomas en el control del ingreso de la empresa, ¿se debe realizar la denuncia de la ART? Mira, justo, y eso va de la mano también del protocolo el protocolo específico que está establecido o que deberían establecer las empresas. Nosotros hemos trabajado acá con Víctor en varios de los clientes con los que tenemos, y uno de los puntos neurálgicos es el protocolo de actuación frente a un caso posible de COVID al ingreso de la empresa, o que se presenta desde el trabajador que ha comenzado a tener síntomas en su domicilio. La primera medida, obviamente, es ante detectar temperaturas superiores a 35,5, que es el límite umbral que estableció el Ministerio de Salud cuando se modificaron las definiciones, 37,5, cuando se establecieron las definiciones de caso sospechoso, proceder a través del control de temperatura al ingreso. Si yo tengo ese dato del 37,5, tengo la facultad, y nosotros en los protocolos así lo estamos estableciendo, de realizar una nueva toma de temperatura, ya a través de un termómetro del tipo de mercurio, de los termómetros normales. Este es el protocolo que está aplicando, por ejemplo, el Ministerio de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, perdón, en los controles de ingreso a Constitución y en 11, o en Retiro. Se lo aísla, se lo separa, se le controla nuevamente, y evidentemente si el trabajador ya ahí ha presentado y se confirma la temperatura que él ha declarado, 37,5, su salud, automáticamente se activa la notificación al personal de salud, y también el empleador deberá notificar esta situación ante la ART, ¿sí? Perfecto. Luego nosotros vamos a tener seguramente la notificación, porque obviamente son síntomas, ¿sí? Son síntomas, y luego voy a tener la confirmación del caso a través del hisopado, la confirmación de si se trata efectivamente de un COVID o no, de otra enfermedad, la que sea, pero yo deberé denunciarlo. Luego, evidentemente, el caso ese se cerrará y de todas formas no tendrá continuidad. Igual, de todas formas, aclaro, Juan, las ART en este sentido no han mencionado nada, no hay una metodología. La semana pasada nos contactamos con personal de algunas ART y estaban en el dilema de qué EPP se le entregaba al preventor o no. O sea, es tan complicada la situación a la cual nos encontramos, y es tan dinámica, que seguramente puede aparecer un proveedor o un productor de seguro y te va a decir: no, confirmame el caso recién cuando se dé la confirmación de que el caso sospechoso es un COVID confirmado. Perfecto. Otra consulta. En caso de trabajadores sospechosos por contacto estrecho, ¿se pueden realizar test en alguna institución privada para no perder tantos días? Como poder realizarlo se puede. De todas formas, los test están siendo limitados. El acceso a los test está siendo muy limitado. ¿Perdón? Exactamente. Los test los está ordenando el Ministerio de Salud. Recién hace pocos días se habilitó la posibilidad de que instituciones privadas realicen los hisopados y puedan acceder a test confirmados. De todas formas, si el doctor Rodrigo Silveira puede mencionar algo, no sé, sobre ese punto. Tiene silenciado justo el micrófono. Por el host, bien. Sí. Bueno.
Gon, para ir cerrando preguntas, mencionando lo que tanto el ingeniero y vos dijeron al principio, ¿qué paso, qué recomendás con el tema de los barbijos y las máscaras? En los últimos días en el mercado, también por un tema comercial, hay un millón de tipos de barbijos, de máscaras, de Sí. policarbonato. Sé que depende mucho de la industria, Es, de la información, y hay en mucha ese sentido, sobreinformación y exactamente. desinformación. Si quieren Hay también rubro de todo tipo. ¿Qué se recomienda, qué están recomendando ustedes como medida de seguridad? bien, mira, y si en ese sentido también por ahí el host, el moderador lo quiere habilitar a Víctor por tal vez que quiera decir algo o sumar algo, también bienvenido sea. Está Es habilitado. está habilitado, saca el... Bueno, es complicado, Juan, hemos tenido varias consultas sobre este tema. Evidentemente, el barbijo que es considerado EPP o elemento de protección personal para la ley de higiene y seguridad es aquel barbijo que está homologado por el organismo que tiene, digamos, la facultad de homologarlo, que en este caso es el ANMAT. El ANMAT está en su página, tiene establecido cuáles son los barbijos que se pueden que son, digamos, aptos para el uso como barrera, y son los barbijos quirúrgicos, que son confeccionados en polipropileno, bicapa, tricapa o 4 capas, dependiendo de la exposición, o los famosos N95. Y su modalidad china, el KN95, que son barbijos que pasan por procesos de producción que garantizan este filtrado de partículas en un alto porcentaje. A todo esto, esos son los barbijos específicamente utilizados por el personal de salud. Y tenemos el gran problema en la Argentina de que, así como nos pasó con obviamente los respiradores, los insumos de salud son escasos, ¿sí? Entonces tuvo que intervenir el Ministerio de Comercio Interior, creo que es, y sacar una resolución. Fíjate cómo volvemos de nuevo a mencionar distintos ministerios. Una resolución por la cual se prohibía la comercialización, distribución o intermediación del tipo de barbijo quirúrgico o N95 a todo aquel personal que no fuera considerado de la salud. Y creo que ahí el doctor Rodrigo, que están más expuestos a eso, van a entender, y lo estamos viendo el día de la fecha, esta exigencia de la falta de insumos, ¿no? Nosotros, a partir de eso, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que recomendar, o empezar a recomendar, el uso de las máscaras del tipo acrílico o policarbonato, ¿sí? Que son máscaras más resistentes, no la simple máscara por ahí, ahora había algunos que de carácter solidario lo hacían con las radiografías viejas. Entonces, recomendamos el uso de esas máscaras y, evidentemente, también para cumplimentar la exigencia de la municipalidad en uso y en la vía pública, utilizar el barbijo o el tapaboca al cual yo tenga acceso. Uno de fiselina tricapa de 80 miligramos, de 100 miligramos, uno de, digamos, tejido del tipo reutilizable que yo puedo volver a mi casa y colocarlo o lavarlo en temperaturas o en lavarropas con temperaturas superiores a los 60 grados, o que puedo colocarlos en agua caliente y con una solución de lavandina. Es lamentablemente la posibilidad y es la forma que nosotros tenemos para cubrirnos, porque evidentemente recomendar el uso de barbijos quirúrgicos o de barbijos del tipo N95 limitarán a personas como por ejemplo el doctor Silveira, que pueda tener la posibilidad de acceder a ese barbijo para una cobertura a la cual ellos evidentemente la necesitan, porque ellos están mucho más expuestos de lo que puede llegar a estar un trabajador en una industria aislado a 1,5 metros, 2 metros de un compañero, ¿sí? Y yo le estoy comprando barbijos N95 y privando a la salud del acceso a los mismos. De todas formas, entiendo de que hay proveedores que los comercializan
Y bueno, esos son los barbijos reglamentarios. Pero bueno, a ver, Rodrigo, ¿vos qué opinás? Sí, te quería interrumpir por una cosa importante, es que estos barbijos tienen una vida útil, que no son reutilizables, y es muy importante que uno apenas toque el barbijo ya deja de ser un barbijo que vaya a formar parte de una barrera efectiva. Uno cuando toque el barbijo deja de cumplir su función. Así que es importante que, según la exposición que se tenga, como decías vos, Gonzalo, un médico que esté expuesto a una persona que está con una patología tenga acceso a ese tipo de barbijos, pero para una persona que no está expuesta, como un operario, se pueden implementar otro tipo de barreras, como son las máscaras, el barbijo lavable, que realmente terminan siendo efectivos a la hora como barrera, ¿no? A la hora de prevenir. Así es. Bueno, han sido muy claros en las respuestas. Tengo dos preguntitas más para que puedan contestar los tres, relacionadas al COVID en algo general, si bien, como dijimos, esto es dinámico y va cambiando, pero me interesa saber su opinión, si la quieren responder y si no, no. ¿Cómo ven, digamos, el panorama en cuanto a contagios en Córdoba, de lo que se puede llegar a venir, teniendo en cuenta el invierno, cómo se está conteniendo, que hay pocos casos, digamos, últimamente? ¿Y qué opinan desde su punto de vista profesionales, digamos, de esta cuarentena flexibilizada en sí? ¿Hay que seguir la cuarentena a full, si hay más contagios, o que se debe convivir entre una actividad económica y una cuarentena? Esas dos preguntas para los tres, y con eso cerramos y me hago cargo de las mismas. No sé quién arranca. Si me dejan iniciar a mí, me gustaría comentarles un poco sobre lo que habló la OMS, ¿sí? De lo que viene, de un pronóstico. Como dijimos, como dije yo al principio, como lo dijo Gonzalo, estamos ante un cambio permanente de nuevas medidas, nuevos cambios en los medios de información, en nosotros que lo tratamos de transmitir desde el profesionalismo, pero personalmente creo que nos tenemos que acostumbrar en un periodo largo de tiempo a una nueva normalidad. ¿A qué llamo esta nueva normalidad? Acostumbrarnos al aislamiento, a evitar los contactos estrechos, y esto viene para largo. Si bien las curvas se están aplanando, un caso solo puede desencadenar todo lo que ya estamos viviendo, ¿no? Lo tenemos en Córdoba veníamos mucho mejor que en otras provincias, y hasta hace poco con instituciones privadas de salud han aumentado un montón de casos, se han cerrado barrios, se han aislado barrios por estos casos que ha habido en estas instituciones. Entonces, bueno, yo creo que la palabra justa para esto o la frase justa es acostumbrarnos a esta nueva normalidad, y también no caer en la complacencia. ¿A qué me refiero con no caer en la complacencia? No creamos que porque ya hay menos casos o porque se va flexibilizando o se termina la cuarentena obligatoria, es que el virus se fue. El virus va a seguir estando por mucho tiempo. Así que son dos cosas nada más: nos acostumbremos a la nueva normalidad, nos adaptemos, porque el ser humano se caracteriza por poder adaptarse, nos adaptemos y no caigamos en complacencia. Perfecto. Víctor. Gonzalo, ingeniero. Bueno, esto que hemos logrado hoy, de llegar a estar en algún momento aproximadamente 100 participantes, es una muestra de que estamos logrando cambiar algo que antes, por ejemplo, en una clase a nivel docencia o una capacitación in situ en una planta, si no era en forma personalizada, era muy difícil de lograr.
Yo soy docente en varias universidades y hoy estamos conviviendo con la virtualidad y obviamente las clases no van a retomar, no sabemos hasta qué tiempo, porque seguramente va a ser lo último. Y en función de aprovechar las tecnologías que siempre estuvieron, que bueno, muchos no nos acostumbrábamos mal, los que tenemos canas obviamente, que es mucho más difícil, estamos logrando llegar a hoy 100 personas que antes seguramente para juntarlas hubiera sido bastante difícil en un recinto. Sin embargo, lo hemos logrado, obviamente hemos logrado, por supuesto que podríamos estar todo el día hablando de todo esto, porque van surgiendo consultas en función del dinamismo. Hoy seguramente muchas de las capacitaciones que estábamos acostumbrados a darlos en la planta, en la industria, en el centro de salud, en el depósito, seguramente las vamos a ir pudiendo canalizar por este formato, así que si nos acostumbramos, vamos a ahorrar en muchas cosas, en tiempo, en dinero de traslados, en viáticos. Obviamente vamos a tener que convivir y con la semipresencialidad, por supuesto. Si yo tengo que ir a evaluar un puesto de trabajo para ver si el colaborador podrá contagiarse, seguramente lo voy a tener que hacer en el lugar y en el puesto de trabajo. Pero probablemente la capacitación con 5 minutos de un video a través de una comunicación de WhatsApp es mucho más rápida y efectiva que tener que trasladarse al lugar, a la planta. Así que yo veo que seguramente nos falta mucho tiempo para que esto volvamos a una normalidad, porque, bueno, como decía el doctor, la curva se va aplanando, pero de pronto un caso nos disparó a que se tuvieran que cerrar 3 barrios en el fin de semana, hacer los chequeos, los controles, y ahí sí estuvieron los hisopados justamente por la posibilidad del contagio que pudiera haber habido de personas que trabajaban en una institución médica y que, digamos, en el contacto estrecho con familias, vecinos, podrían haber logrado contagiar. Entonces, hasta que esto, digamos, no se logre controlar o no tengamos una vacuna, obviamente nos vamos a tener que acostumbrar a esta normalidad. Bien, primero que nada, Juan, déjame agradecerle también a mi hermano, al licenciado Emiliano, que está participando, también licenciado en Higiene y Seguridad, y él nos ayudó con la preparación. Desde mi lado, mi perspectiva está, y por ahí a veces peco un poco de incrédulo, pero está del lado de la esperanza en entender de que se están logrando avances a nivel mundial con una vertiginosidad nunca antes vista en cuanto al desarrollo de técnicas que permitan combatir puntualmente lo que nos ha surgido ahora. No estábamos preparados, es una cosa increíble. Por ahí uno entiende que todavía está viviendo una ficción, que está viviendo una película, en la cual lamentablemente ahora somos protagonistas, no la estamos viendo de afuera. Y no estábamos preparados, pero entiendo de que se han logrado trabajos mancomunados de distintos profesionales a nivel mundial y a nivel Argentina. Tenemos muchos profesionales altamente capacitados y preparados en el CONICET que han logrado identificar el virus que se expandió acá en la Argentina, porque como ya vemos las cepas son distintas, le sacaron una foto y vos ves el coronavirus ahí en chiquitito. Y qué sé yo, lees y analizás. Yo siempre recomiendo la lectura o que se procure la lectura de medios informativos serios. Hay mucha información dando vuelta, hay mucha gente que opina y todos nos hemos convertido en epidemiólogos, en abogados, en médicos, es increíble. Es bueno guiarse por lo menos de información fidedigna. Y vemos avances en universidades de Israel, en universidades en Oxford, en Estados Unidos, en distintos, digamos, ámbitos institucionales y educacionales que están logrando, por lo que uno ve y puede leer, avances importantes. Yo te digo la verdad,
tengo la esperanza de que logremos conseguir esta bendita y hermosa vacuna que nos libere a todos de esta situación con la cual no estábamos preparados. Así que desde mi perspectiva, entiendo que lo que se viene se va a lograr a través de esto, de mantener la esperanza de que vamos a poder salir y que vamos a lograr conseguir esta tan ansiada cura, ¿no? Así que bueno, esa es mi visión. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a los 3 disertantes que tuvieron la predisposición de acompañarnos en esta disertación, valga la redundancia, muy linda. Creo que fue muy útil la información. A todos los que participaron de diferentes organismos, empresas, tanto los que son socios del foro productivo como gente que se sumó de afuera. Es muy importante en esto que nos ayudemos, digamos, entre todos por lo que estamos viviendo. Desde el foro vamos a seguir brindando charlas. Ya le va a llegar el miércoles que viene, vamos a hacer otra, le va a llegar la información, el flyer. Ahí en el chat dejamos los contactos tanto del ingeniero Re, del licenciado Gonzalo Rey con sus teléfonos, al igual que del doctor, para que puedan evacuar dudas, llamarlos, consultarles. Creo que es muy importante lo que dijo Gonzalo recién, tenemos mucho sobre información y somos, igual que en el fútbol, opinólogos, digamos, y expertos en todo, y con esto no se puede joder, como quien dice, así que apóyense en profesionales. Les vuelvo a agradecer, no duden en contactarse con el contacto que tengan dentro del foro para ver de qué les gustaría que organicemos una charla y una disertación. Vuelvo a agradecerles la paciencia y el tiempo, nos pasamos unos minutitos, pero creo que valió la pena. Y le doy el lugar para cerrar a Mónica Bácaro, quien es vicepresidente del Foro Productivo de Zona Norte. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya buenas tardes por el horario. Solo me sumo a las palabras de todos, agradecer la presencia, la paciencia, el estar. Y esto es una nueva construcción de la sociedad a la que nos enfrentamos. Y nada, como foro queremos estar presentes, acompañarlos y saber de sus dudas y de sus experiencias, porque creemos que esto es un canal de ida y vuelta. Tenemos profesionales que nos acompañan, pero también es válida la experiencia de cada uno. Así que, nada, estamos en esta rueda de conversaciones y charlas que daremos todos los miércoles. Los esperamos y desde ya muchísimas gracias como representante del foro. Muchas gracias. Cerramos. Nos vemos pronto.